Hermano, fíjese el capítulo 4 de Lucas, versículo 14. Parte con una conjunción copulativa y. Entonces eso nos conecta correctamente, hermano, con la tentación que acaba de pasar Jesús. Fíjese lo que nos dice el pasaje acerca de Jesús. Y dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama, muchas gracias, por toda la tierra de alrededor. ¿Sabe que en Galilea habían muchas ciudades? Y la verdad es que cuando nosotros, hermanos, somos tentados, pero pasamos por, recuerden la mañana cómo era la comunión en el Espíritu y en la palabra de Dios, en que nosotros podemos soportar las tentaciones, hermanos, solo de esa manera nosotros caminaremos en el poder del Espíritu Santo. Y la idea, hermano, de que nosotros podamos caminar en el poder del Espíritu Santo es que seamos testigos fieles de la palabra de Dios. Así como Eric comentaba acerca del Evangelio, hablándonos pasajes directos del Evangelio, de la ira de Dios, de nuestra pecaminosidad, pero él recordando cómo Dios le había salvado al venir acá, al traerle acá a la iglesia Esperanza, hermano, nos damos cuenta que para poder predicar el Evangelio con claridad, para poder hacerlo, hermano, nosotros debemos caminar en el poder del Espíritu Santo. Obviamente Jesús había vencido a Satanás físicamente con todo lo que él había logrado, y luego dice que volvió hacia su tierra, hacia Galilea. Ya sabemos, hermanos, en el versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. Obviamente Jesús nació en Belén, hermano, pero él se crió en Nazaret. Y quiero explicárselo de esta manera, hermano. Yo nací en la comuna de San Bernardo, hacia el sur acá de Santiago. Y la verdad, hermano, debo haber vivido como 2 años de mi vida en esa comuna. Los 2 primeros, obviamente. Y ya todo el resto, los otros 20 años, lo he vivido acá en Maipú. Entonces, cuando alguien a mí me pregunta, yo digo, soy de Maipú, porque toda mi vida la he vivido acá, aunque técnicamente nací en San Bernardo. Entonces, Jesús nació en Belén, pero toda su vida fue criado en Nazaret. Entonces, cuando decían Jesús de Nazaret, era porque le identificaban con ese lugar. Dice, obviamente se difundía la fama de Jesús por lo que había sucedido en el bautismo, recuerde, bajó, se escuchó una voz, estaban ocurriendo cosas milagrosas. De hecho, acá en este principio, hermano, de la vida del ministerio de Jesús hay cosas que se nos omiten, que están en otros evangelios. Sin embargo, nos quiere decir algo claro Lucas acá, que es que nosotros, hermanos, para predicar un evangelio eficaz, primero debe haber victoria sobre el pecado en nuestra vida para predicarlo con poder del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, que a veces ese dicho dice que nosotros podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, porque muchas veces nosotros queremos predicar el evangelio, pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque sabemos que hay pecado en nuestro corazón. Muchas veces queremos hablarle a otras personas de Dios, incluso en su misma familia. Y estoy refiriéndome a su núcleo. Quiere enseñarle a alguien algo que usted sabe que es verdad, pero sus acciones, su entrega hacia el pecado, le han hecho borrar con el codo lo que usted puede escribir con su mano. Hermanos, nosotros debemos procurar vivir vidas de victoria sobre el pecado para vivir vidas de victoria evangelísticas, hermano. Por ejemplo, el versículo 15, fíjese lo que hacía Jesús, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Él constantemente iba enseñando de sinagoga en sinagoga. ¿Sabe cuántas sinagogas había en Galilea, hermano? Dígame, porque en realidad yo no sé, hermano. No, sí sé, hermano. Broma. Habían alrededor de más de 450 sinagogas. Y hermano, imagínense, Jesús enseñando por todas, predicando el Evangelio, predicando la palabra. La gente decía en Mateo 7, después del Sermón del Monte, que se admiraban de la doctrina con la que él enseñaba, porque enseñaba no como los hipócritas fariseos, sino que enseñaba con autoridad, porque su vida acompañaba su predicación del Evangelio. Hermano, muchas veces yo sé, usted no quiere predicar el Evangelio porque en su vida hay pecado, porque sabe que, hermano, yo también he pasado por lo mismo. No he querido hablar de Dios a otra persona porque sé que en mi vida he estado fallando con ciertas cosas. Entonces, ¿por qué quiero contarle esto, hermano? No porque yo sea el superhombre que ha pasado por eso, sino porque es algo más común de lo que usted piensa, hermano. Pero sabe que, hermano, una victoria sobre el pecado le hará tener una victoria predicando el Evangelio, hermano, a todas las personas. Por ejemplo, bueno, vimos esto de que Jesús enseñaba en las sinagogas. Y algo que quiero antes de pasar, porque en realidad hoy día vamos a estudiar muchos versículos, vamos a estudiar desde el versículo 14 hasta el 30. Y las sinagogas tenían un culto más o menos así. Tenían estas reuniones y las sinagogas, hermano, en realidad eran reunidas por más o menos 10 personas, era el mínimo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque recuerde que las sinagogas eran hechas en distintos lugares, con judíos, porque recuerda esa frase entre Abraham y Dios cuando conversa directamente, y Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le dice, bueno,
pero si hubieran 50 justos, ¿la destruirías? Y él le dice, no. Bueno, pero si hubieran 40 justos, ¿la destruirías? No. ¿Y hasta dónde llega? Hasta 10. Entonces, tomándose de esa, tomaron esta práctica, hermano, de tener a 10 personas mínimo para tener una sinagoga, porque así Dios no destruiría con juicio ese lugar. Entonces, si ahora a usted le preguntan qué es una sinagoga, usted puede saber dónde la aprendió. De la Biblia, hermano, porque en realidad yo no soy tan bueno, pero esa es la forma, hermano, de donde aparecen las sinagogas. Y el culto que ellos tenían era algo más o menos así. Partían con agradecimiento, la sinagoga tenía dos oficiales, uno que era como el líder de la sinagoga, que administraba a quien enseñaba, y el segundo oficial, que era el que guardaba los rollos de la palabra de Dios, que era el que guardaba los pergaminos. Y ahora vamos a ver cómo se aplica todo eso a lo que quiero decir más adelante. Pero partían con agradecimientos, hablando como el líder, y luego repetían la Shemá, que la Shemá era lo que aparece en Deuteronomio capítulo 6, que dice, oye Israel, Jehová tuyo, Jehová uno es. Y luego dice, llamarás al Señor tuyo. Y eso yo lo repetían 3 días, uno de esos eran las sinagogas. Luego de eso tenían una lectura, una oración, perdón, y después de eso había una lectura en el Pentateuco, en la ley de Moisés. Y después de esa lectura en el Pentateuco había una lectura de los profetas. Después de esa lectura de los profetas, había una como predicación o mensaje principal, y luego de eso ya terminaban en oración. Ahora, ¿por qué le comentó esto, hermano? Fíjese lo que sigue a continuación. Versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, obviamente, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y después vamos a ver esa profecía. Pero antes de esto quiero que vea que esos dos versículos, 14 y 15, son como el escenario de lo que está sucediendo. Ahora estos versículos que vamos acá es el mensaje de Jesús, y luego vamos a ver la reacción a ese mensaje de Jesús. Y la verdad no fue una buena reacción. La gente no se convirtió, la gente se airó, porque sabe que, hermano, un mensaje bíblico del Evangelio ofende muchas veces a las personas. Porque la gente no quiere escuchar que es pecadora, hermano. La gente no quiere escuchar que es malvada. El mismo Eric dijo, o sea, yo soy completamente malvado. Y bueno, cuando veo a Eric... No, sí. No, broma, hermano, no, o sea, pero todos lo fuimos, hermano. Por eso estamos acá, porque reconocemos a Jesucristo, que Él fue nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Sin embargo, hermano, muchas veces la gente se ofende. Y así como vimos semanas anteriores, meses, quizás los ángeles predicando el evangelio a los pastores y los pastores viendo a Jesús y siendo salvos y cambiando rotundamente su vida, aquí encontramos a personas las cuales se sintieron ofendidas por el mensaje del evangelio. Hermanos, la Biblia dice que vamos a sufrir y ser rechazados por el nombre. ¿Por qué, hermano? Porque predicar un evangelio bíblico verdaderamente como debe ser predicado, hermano, muchas veces hará que la gente le rechace. Pero a la misma vez, en ese evangelio bíblico que usted predica, gente verdaderamente se convertirá y se convertirá a la fe. Hermano, fíjese lo que dice. Primero en el versículo 16 dice que entró a la sinagoga, ya sabemos lo que estaba sucediendo, y luego dice conforme a su costumbre. Jesús, hermano, el Dios divino, tenía la costumbre de ir a las sinagogas a escuchar la ley, a escuchar los profetas, a escuchar enseñanza. Hermano, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Nosotros necesitamos estar escuchando regularmente enseñanza de la palabra de Dios. Y usted, hermano, se dará cuenta, un mensaje es suficiente a la semana, 2 son suficientes, 3 son suficientes. Usted se dará cuenta, hermano, que no y que necesita mucho más. Jesús dice que conforme a su costumbre entraba en la sinagoga. Esa era su costumbre, ir a escuchar la palabra de Dios. Pero como dice Hebreos 10:25, ¿cuál es la costumbre para algunos? No ir a congregarse. Hermano, ¿cuál es su costumbre hoy en día? ¿Cuál es su costumbre? ¿Como Jesús ir y escuchar la palabra de Dios a la iglesia? ¿O es su costumbre no ir a la iglesia? Bueno, tanto de la iglesia, así que, hermano, en realidad eso es para analizarnos, hermano, para no caer en ese error. Pero se le dio el libro del profeta Isaías, posiblemente recuerda que le dije que había un agradecimiento, se repetía la ley, después, hermano, había una oración y después había una lectura del profeta Moisés y había una lectura una lectura de la ley de Moisés y había una lectura de los profetas. Aquí nos encontramos en esa lectura y fíjese, dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro, a esta persona que guardaba los rollos y los pergaminos, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, ¿qué diferente había con otras personas que leían la ley de Dios, que leían los profetas? ¿Qué hubo de diferente, hermano? Jesús solamente leyó.
Bueno, vamos a ver esta palabra, hermano, es algo bastante interesante. De Jesús, hermano, ya tenía, recuerde, fama, en el versículo 14, fama de un gran predicador, de un hacedor de milagros. Ya había ocurrido el primer milagro acá, las bodas de Caná. Ya habían sucedido, hermano. La gente ya entendía a Jesús. Y sabe la costumbre de las sinagogas, hermano. ¿Y por qué quiero explicar todo esto, hermano? Para que vea lo poderoso que hay en el mensaje, el contexto del pasaje. Lo que ocurría es que en las sinagogas, cuando había un maestro de renombre o alguien así, le daban la oportunidad de enseñar, de leer. Entonces aquí a Jesús se le está dando la oportunidad. Imagínense, llega Jesús ahí y todo, ya, vamos a escucharlo y leer la profecía. Todos, oh, fascinante, impactados. Quizás en la lectura hubo mucha emoción o mucha verdad. No sabemos, hermano, no se nos dice sus gestos, no se nos dice su lenguaje paraverbal, hermano, no tenemos eso. Pero fíjese la profecía, hermano, es una predicación del Evangelio. Él la estaba diciendo, esta profecía, a él mismo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Era una marca del Mesías, el Espíritu del Señor. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esas buenas noticias, hermano, ¿cuáles son? De hecho, esas buenas nuevas es la palabra evangelio, hermano, para la cual nosotros usamos la palabra evangelio. Luego dice a los pobres. No está hablando a los pobres físicos, hermano, está hablando a los pobres en espíritu. Porque, hermano, para tener salvación hay que reconocer nuestra pobreza de espíritu. Hay que reconocer lo pobre que somos ante Dios. Recuerde, 2 Corintios 8:9 dice que Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros los pobres pudiésemos ser ricos espiritualmente en Él. Éramos completamente pobres en espíritu. No teníamos nada que ofrecer al Señor. Y Él vino a dar estas buenas noticias. ¿Y cuáles son, hermanos? Fíjese, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gente llena y sumida de problemas en los cuales no saben lo que está pasando. Gente que no sabe cuál es la solución a su vida, que tiene miedo por lo que ha de venir porque están quebrantados de corazón. A ellos vino el Señor. Vamos a ver después que esta misma profecía, ¿sabe por qué les da tanto en el corazón a los judíos que estaban acá presentes y reaccionan de una mala manera? Porque Él les estaba hablando todo lo contrario a lo que ellos estaban haciendo. Ellos se creían mejores, se creían más que los demás. Pero en cambio, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a buscar, a sanar a los que tienen necesidad de médicos, no a los que están sanos, o a los que quieren estar sanos. A los quebrantados de corazón vino el Señor. Luego dice a pregonar o publicar libertad a los cautivos. Y esa libertad, hermano, está hablando de perdón de los pecados. Esa palabra libertad es más usada para perdón de los pecados que para libertad. De hecho, es la primera vez que se usa y la única. Perdón, hermano. Él quiere perdonar a esa gente que está cautiva en pecado. Porque en muchas ocasiones la gente que cree que es libre, siendo no cristiano, la verdad es que son cautivos de su pecado. Hay gente que, por ejemplo, vive fumando y dice, pero yo lo dejo cuando quiero. Eso no es cierto, hermano. O hay gente que dice, no, pero esto no me controla a mí. La iglesia controla la vida de las personas. Eso no es cierto, hermano. Hermano, fíjese acá que dice, Él viene a perdonar a esa gente, viene a libertarles porque ellos están cautivos en su corazón. Ellos están completamente cerrados. Ellos no pueden ser salvos por sí mismos, están atados en cadenas. Ellos no pueden ser libres porque solamente la verdad los hará libres. Eso es lo único, hermano. Luego dice, y vista a los ciegos. Obviamente, hermano, cuando nosotros entendemos la Biblia y lo que ella dice, nos dice regularmente que hay ciegos espirituales y que hay gente a las cuales Dios ha cegado su entendimiento porque han rechazado constantemente la palabra de Dios y llegan y tienen sus mentes cauterizadas, quemadas, porque ya no tienen esa sensibilidad espiritual que pudiese tener alguien que nunca ha escuchado el Evangelio. Pero hay gente que está ciega caminando por las calles, ciegas espirituales. ¿Y qué dice Jesús a los fariseos? Que ellos son ciegos, guías de ciegos, porque no tienen la verdad, hermano. Usted sí la tiene, hermano, y usted debe compartirla, porque usted es una persona a la cual Dios le ha iluminado y le ha abierto los ojos para que usted pueda ir y iluminar a otras personas, hermano. Que nuestra oración sea como el Salmo 119:18 que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No, que nosotros podamos contemplar verdaderamente la palabra de Dios, porque Él nos ha dado vista ahora a nosotros los ciegos. Antes el Evangelio o la Biblia o la vida espiritual parecía algo muy extraño, pero ahora tiene sentido en Jesucristo. Ahora nosotros podemos ver, hermano, podemos contemplar a Dios. Y luego dice a poner en libertad a los oprimidos. Porque alguien, hermano, que vive sin Cristo vive oprimido.
vive cegado por la presión, vive cegado por lo que él debe hacer, hermano. Pero ¿qué dice el Señor? El 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que venía Jesús, a predicar el año de redención, de predicarle salvación a las personas, de predicarnos salvación a nosotros, hermano. Porque usted era un pobre en espíritu, usted era un quebrantado de corazón, usted era un cautivo, usted era un ciego espiritual y usted era un oprimido. Pero ¿qué viene a hacer Dios? A predicar su año agradable, el año de redención. Hermano, nosotros no teníamos posibilidad de ser salvos sin Cristo. En Cristo nosotros somos salvos y nuestra vida tiene propósito. Dios no vino a salvarle para que ahora solamente su vida tuviese propósito. A veces escuchamos, hermano, regularmente que decimos, sin el Señor no era nada. Y eso es cierto, hermano, no éramos nada, pero muchas veces esa frase solamente estamos diciendo que nos sentíamos algo, pero ahora en Dios como que podemos hacer grandes cosas, ahora podemos ser grandes personas, explotar el campeón que hay en nosotros, explotar la gran persona, nuestro potencial, sacarlo, hermano. No es eso, hermano, para que el Señor ha venido a predicar el Evangelio. Él ha venido a predicar un año de redención a nosotros. Él ha venido a predicar salvación a las personas. Y eso es lo que nosotros debemos ir y predicar, hermano. Luego el versículo 20, esto ya lo leí, hermano, pero vamos a volver para leer el versículo 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe lo que sucede acá, hermano? Miren, le voy a explicar. Luego, como le decía a la sinagoga, había una lectura del libro de Moisés, había una lectura de los profetas, y venía explicación. Y eso es lo que está haciendo acá Jesús. Lectura de los profetas y explicación. Todos los maestros de la sinagoga podían haber hablado de este mensaje, pero lo hablaban en un tiempo futuro. Ha de venir un Mesías, ha de venir alguien que nos va a liberar. Y Jesús que dice, hoy se ha cumplido esta escritura. El Mesías ha llegado. Es fuerte lo que él está diciendo. Y fíjese el versículo 22, ocurre como un cambio súper fuerte, hermano. Dice, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Recuerde que de Jesucristo se dice que él vino lleno de gracia y de verdad. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Hermano, ¿sabe lo interesante? Es que ellos se maravillaron en gran manera. Sí, pasó, hermano, sucedió. Pero ¿sabe lo que pasó también? Empezaron a cuestionarlo. ¿Cómo? ¿Cómo el Mesías había de ser alguien que ellos conocían? ¿Cómo el Mesías había de ser alguien de los que ellos sabían su inicio? Ellos decían, no, el Mesías va a venir, nadie va a saber quién es. Nadie va a saber quién va a pasar, va a llegar. Así como Melquisedec. Va a llegar y va a aparecer. Y nosotros vamos a saber qué. Pero ellos decían, este hombre le vimos nosotros. Escuchamos a gente que estuvo en su nacimiento. Gente que estuvo en su bautismo. No puede ser. ¿Este el hijo de José, el carpintero? Eran maravillados, sí, pero no creían, eran incrédulos. Mucha gente hoy en día, hermano, ¿sabe qué? Se maravilla con las cosas de Dios. Ahí encontramos a una persona pasando por problemas físicos, enfermedades, y hay mucha gente que cree en un Dios, que no le cree a Dios. Y la verdad es que mucha gente, hermano, a veces dice gracias al Señor, se maravillan, pero son incrédulos en su corazón, porque no han creído en el Evangelio. Y es triste, hermano. Aquí encontramos gente así. Pero fíjese lo que le dice el versículo 23. Jesús dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Sabe lo que significa acá, hermano? Que Jesús estaba hablando, él ya había hecho muchas cosas en Capernaum. De hecho, él casi era como su base de trabajo de Jesús Capernaum. Vuelve a Nazaret y él dice, ¿saben qué? No me digan eso, no me vayan a... Ya, yo sé lo que están pensando. No me vayan a pedir que haga los milagros que hice en Capernaum acá. Porque ni aunque hiciera todas las señales, no van a creer. Pero ¿sabe lo que iba a pasar? Se hubieran maravillado mucho. Pero no hubieran creído, hubieran sido igual de incrédulos. La gente hoy en día, hermano, se puede maravillar por muchas cosas acerca de la fe. Gente incrédula. Pero eso no significa que sean salvos. No, pero yo pienso siempre en Dios. No, pero yo he visto, oye, este hermano acá afuera que es creyente, ha hecho muchas, oye, tiene un Dios grande. Pero eso no significa que él le crea a Dios, eso no significa que sea una persona salva, hermano. Es por eso que, aunque una persona le diga, no, yo creo en Dios, y le diga, no, pero yo sé, yo me voy al cielo. Hermano, ¿sabe qué tiene que hacer? Usted tiene que predicarle un evangelio bíblico, porque posiblemente no lo ha escuchado. Si no hay fruto de arrepentimiento, como estudiamos hace 4 semanas atrás.
Él dice, ni aunque tuvieran pero todas, ni todas las señales, ellos van a creer. Fíjese Lucas capítulo 16, hermano. En la historia del rico y Lázaro ocurre algo parecido. Dice acá el versículo 27, ya el rico en el infierno, literalmente, en lugar de tormento, y Lázaro ya en el cielo, en el seno de Abraham. Fíjese lo que le dice el 27 este hombre a Abraham. Le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque a Lázaro a predicar, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Fíjese Lucas, hermano, capítulo 24, versículo 44. Por eso me maravillo, hermano, de ver cómo el Espíritu Santo inspiró todo esto en el mismo libro. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y Jesús les dijo, hablando de Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, Iglesia Bautista Esperanza, sois testigos de estas cosas. Hermanos, ¿sabe qué es lo interesante? Es que Lázaro le dijo a Abraham, oye, manda a alguien de los muertos para que ellos crean. Y Abraham le dice, ¿sabe qué? Si ellos fueran, ellos ya tienen la ley, tienen los profetas, las profecías están claras. No se necesita ver a Jesús directamente morir para creer en él. Pero ¿sabe qué? Le dice, si no creen a eso, no van a creer aunque uno se levante de los muertos. Y eso ocurrió después. Hermano, mucha gente hoy en día dice, uy, pero yo, ver para creer. Hace unas 2 semanas salí un día a evangelizar acá un sábado y hablé con una chica y ella me dijo, bueno, es que si yo veo, creo. Y dice, bueno, la Biblia dice, más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Hermano, aunque ella tuviera 1000 señales de Dios, no va a creer, hermano. La verdad. El Evangelio es lo que debe ser predicado para el arrepentimiento de pecados. El Evangelio debe ser predicado para el perdón de los pecados. Y el Evangelio debe ser predicado para salvación del alma de los pecadores. Únicamente esa es la manera de ser salvo, hermano. Es la única forma que existe. Y ocurre acá que esta gente empieza a rechazar a Jesús. Empieza a decir, nosotros te conocemos, tú no puedes ser el Mesías. Y la verdad, hermano, es que así como Cristo mismo dijo, esas profecías antiguas hablan de mí, como esta que acabamos de leer, dice, tienen que creer y no creen. Versículo 25 dice, y en verdad os digo, que muchas viudas, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Sabe lo que empieza a hacer acá al hablar estas historias? Porque son como 3 o 4. Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Dios no me envió tanto a las personas que no quieren oír. Porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No a buscar solamente a los judíos. Sí, primeramente fue a ellos, pero le rechazaron y fue hacia el mundo. Ellos creían, no, nosotros somos únicamente acá y nada más. Y si esta profecía que te crees tú de ser el Mesías, ¿cómo puedes decir eso? Esa profecía muchas veces la hemos escuchado que se va a cumplir. ¿Quién te crees tú para decir que eres el Mesías? Empieza a ocurrir todo esto, hermano. Y luego dice, en esta cosa de las viudas, dice 26, pero a ninguna de las viudas, dice, a ninguna de ellas fue Elías. No, me salté una palabra, ¿cierto, hermano? A ninguna de ellas fue enviado Elías. Ya, hermano, ¿y sabe por qué me lo salté a propósito? En serio. Porque sabe que, hermano, no fue el corazón de Elías que fue a la viuda de Sarepta. No fue, oye, me rechazaron estos judíos, yo voy a ir a los extranjeros. No, hermano, él fue enviado allá. Dios le guió allá. Porque allá había un pueblo de Dios. Y no era el pueblo sanguíneamente escogido de Dios. Era un pueblo espiritualmente escogido de Dios. Hermano, estas viudas obviamente tenían fe en Jesús. Puede leer la historia, hermano. No la leería porque
Sería un poquito largo, pero sabe que eso nos muestra la fe que tenía ella. Fíjese otra de ellas, versículo 27. Y esto es un poquito más conflictivo para los judíos mismos. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Sabe, hermano, aquí Jesús le está diciendo, ¿saben qué? ¿Por qué no fue Jesús a ustedes? Porque ustedes nunca recibieron verdaderamente a Jesús. Ustedes nunca creyeron verdaderamente la palabra de Dios. Se creyeron superiores sobre la nada. Se creyeron superiores solamente por algo de nacimiento, por algo sanguíneo. Pero ¿saben qué? Dios fue y envió personas a predicar un evangelio bíblico a aquellos que querían escuchar la palabra de Dios. Y es por eso, hermano, que cuando encontramos esto, y esto es algo muy personal, pero quiero que vea la relación que hay con esto, que cuando yo creo sinceramente, hermano, y a través de esto lo confirmo en mi mente, que ese hombre inocente que nunca escuchó el evangelio de alguna tribu de acá de las Américas o algo, obviamente nunca fue completamente inocente, pero segundo, yo creo por este pasaje que si ellos hubieran tenido una fe verdadera de buscar a Dios y no un Dios según sus caprichos, Dios hubiera enviado un misionero a predicarles a ellos. Estoy casi completamente seguro. Porque ¿por qué habría de enviar acá, hermano, a Elías, a Sidón, a la viuda de Sarepta, si tenía muchas viudas en Israel? Porque ellos no querían escuchar. Ellos estaban cerrados. Eran pobres en espíritu, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos, pero creían que tenían todas las bendiciones espirituales, cuando no era así. ¿Y sabe lo interesante de Naamán el sirio, que era un leproso? Es que no solamente era un extranjero, algo menor, sino que era el enemigo, era un general del ejército sirio, hermano. En plena época de guerras, Dios envió a Eliseo a sanar al general del ejército enemigo. ¿Cómo debe haber dolido eso, hermano? Esa historia es fuerte para ellos. Y fíjese lo que ocurre con ellos, el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué, hermano? No más de 7 versículos de que daban buen testimonio de él y ahora le quieren matar, hermano. Se llenaron de ira ante Dios. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, perdón, hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos. ¿Y sabe por qué lo llevaron al monte? Para golpearlo y arrojarlo, hermano, para que muriera. Y es interesante, hermano, porque esta predicación del Evangelio fue tan clara y precisa en el momento histórico que ellos estaban pasando, que fue totalmente confrontacional, fue totalmente dura para ellos. Porque sabe que, hermano, el Evangelio produce dos cosas. Siempre confronta un Evangelio bíblico. Un Evangelio que no confronta no es un Evangelio bíblico, hermano. Y quiero decirlo así, tal cual, hermano. Porque un Evangelio bíblico confronta. Y si confronta ocurren dos cosas. O la persona obedece o la persona rechaza. No hay otra opción, hermano. ¿Y sabe lo que ocurre acá, hermano? Es que, bueno, le querían matar. Y obviamente la idea que ellos tenían de Mesías era un libertador, hermano. Alguien que le iba a libertar de todo. Si usted se fija, hermano, y si podemos ir al pasaje al cual está esta profecía en Isaías capítulo 18, versículo 19, que si no me equivoco, hermano, era Isaías 61. Isaías 61, vamos para allá, hermano. Quiero mostrarle algo. Ya, hermano, pero si podemos mantener la pantalla en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, vamos a ver por qué. Pero todos vamos a estar en Isaías capítulo 62, versículo 1 y 2. Perdón, era 61, 1 y 2, ¿cierto? Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Perfecto. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Perfecto, vamos bien. A vendar los quebrantados de corazón. Perfecto. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Perfecto. ¿Y qué sigue, hermano, en su pasaje? ¿Lo puede ver? Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso no aparece en Lucas capítulo 4. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no aparece ahí, hermano? Porque el Evangelio, hermano, no se trata de Dios destronando a tus enemigos. Se llama Dios destronando el pecado de tu corazón. ¿Sabe por qué no le mencionó esto? Porque eso es lo que estaba buscando el pueblo. Esas eran todas las promesas que veía el pueblo. Promesas físicas hacia el pueblo, hacia su nación, hacia su orgullo.
de Dios nos va a libertar, va a enviar un libertador que nos va a sacar del imperio de los romanos, a un Mesías que nos va a liberar de todo este pueblo y nos va a hacer una nación libre. Y sí lo hizo Jesús. Él está diciendo, yo soy el Mesías que va a libertar a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué no habría de citar Jesús obviamente esta parte? Porque habría dado un mal entendimiento del Evangelio, de una profecía que habría de cumplirse después. Una profecía que ellos no entendían y no la interpretaban correctamente, porque interpretaban la Biblia según sus propios caprichos. Y por esta razón, el predicando un evangelio que les confronta diciendo, ustedes son muertos espiritualmente, ustedes no tienen salvación, ustedes son gente que no creen verdaderamente en el Mesías, aquí lo tienen, y no van a creer porque no creen en las señales, no creen en mi predicación, no creen en lo que yo estoy hablando, son muertos espiritualmente, son sepulcros blanqueados. Le está hablando tan fuerte y diciéndoles, ¿saben por qué Dios no les salva? ¿Saben por qué Dios no les mueve? Porque ustedes no buscan a Dios. Ustedes están buscando únicamente cosas físicas, bendiciones físicas. Están buscando que Dios les libre del yugo de los romanos y no lo va a hacer. Dios está buscando que les libre de cosas físicas y Dios no lo va a hacer. Dios quiere libertarles de algo mucho mayor, pero ustedes no lo creen. Y eso le causa tanto en su corazón rechazo que se airaron y fueron a matarle. Y de una forma milagrosa, en el versículo 30, Jesús sale, pasa en medio de ellos y se va. Hermano, ¿le digo algo? Predique un evangelio bíblico. Así como Jesús, hermano. Dígale a la gente, hermano, que se arrepiente y ponga su fe en Cristo, hermano. Dígale a la gente que si no pone su fe en Cristo, hermano, pasará un juicio eterno. Que está la ira de Dios sobre ellos, hermano. Eso es un evangelio bíblico. Yo no tengo que mencionarle lo demás, porque lo demás usted lo conoce, hermano. Usted yo sé que lo puede hablar. Pero, hermano, da miedo a veces hablarles a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo a ser rechazados por las personas. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús mismo dijo que nosotros, si hemos de ser rechazados por su nombre, hemos sido tenidos dignos de sufrir por el nombre. Y Jesús sufrió, hermano. Jesús sufrió. Fíjese, hermano, le querían matar, hermano. Estaba comenzando su ministerio. Yo no me imagino, hermano, comenzando el ministerio y que ya me quieran matar por predicar un evangelio bíblico. Hermano, un evangelio bíblico a usted le hará impopular. Y le hará impopular, sabe, incluso con las personas que a usted le rodean. Porque como dice el versículo 24, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Quizás, hermano, usted le ha predicado mucho el evangelio de repente a personas cercanas a usted. A un hermano, a un papá, a un hijo, a un primo, a un tío. Y le han rechazado. Y de repente usted le ha predicado el evangelio a otra persona. Quizás a un desconocido. A un compañero de trabajo, a algún amigo. Ya ha aceptado, y usted pasa tiempo con él, invierte en esa persona, porque él quiere escuchar verdaderamente la palabra de Dios. No, usted preocúpese de predicar un evangelio bíblico. Recuerda lo que hablamos al principio en la mañana sobre la tentación. Sea lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios, lleno de oración, hermano, de victoria sobre el pecado, y podrá con poder del Espíritu Santo predicar un evangelio verdadero. Porque como dice Hechos 1:8, me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, esa es la razón para que nosotros seamos testigos en otro lugar. En nuestras acciones acompañado de nuestras palabras. Pero ¿qué hay, hermano, si el mensaje no es correcto? ¿Qué hay si nuestras palabras no son correctas? ¿Qué hay si nuestras acciones son correctas y el evangelio incorrecto? O si nuestras acciones son incorrectas y un evangelio correcto. Se necesitan ambas, hermano. Un mensaje bíblico y una vida bíblica. ¿Usted está viviendo eso, hermano? ¿Usted podría salir a la calle y hablarle a la persona que yo veo que está pasando fuera del evangelio? Sin ningún remordimiento poder decir, bueno, le estoy hablando a un Salvador del cual ni he leído durante esta semana. Yo voy a hablarle de alguien y voy a decirle que ore, y yo ni he orado durante quizás este fin de semana. Voy a ir a decirle que tiene que arrepentirse, y yo acabo de pecar hace 5 minutos y no me he arrepentido. Le voy a decir que ponga su fe en Cristo, y yo no vivo, no camino en fe. Hermano, su vida, así como Jesús, debe ir con autoridad de predicar el evangelio. En el que usted pueda decir con autoridad que Jesús es el único camino de salvación y para perdón de los pecados y para arrepentimiento de los pecados y para transformar una vida. Que no tenga miedo, hermano, de que la gente le diga, bueno, ¿y tu vida cómo está? Porque usted sabe que camina con el Señor lleno del Espíritu Santo. Ha tenido ese poder vencedor, hermano, y ahora puede ir y predicar el evangelio a las personas, hermano. Usted no tiene que tener miedo de eso, porque el miedo, hermano, posiblemente sea una culpabilidad disfrazada. Decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ir a predicar el evangelio, ¿cómo lo voy a hacer? Mira mi vida. No, ¿sabe qué? Ese es un llamado fuerte de Dios a su vida,
a ser cambiado y transformado por su palabra, a volverse usted a arrodillar ante Dios y decirle, perdóname, Señor, y arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él. Hermano, yo quiero hoy día, me gustaría que todos nosotros saliéramos con poder del Espíritu Santo a predicarle a las personas el Evangelio, a hablarle a la gente de Cristo, hermano, de que ellos necesitan un Salvador. Porque así como usted goza de salvación, gente afuera no tiene nada de eso. Gente afuera está muriendo en pecado y nosotros a veces estamos muy pasivos en la evangelización. Hemos, hermano, de ser firmes en hablarle a las personas de Jesucristo, pero hemos de ser firmes de vivir vidas llenas del Espíritu y predicación del Evangelio con poder del Espíritu Santo, así como Jesús, predicando un Evangelio bíblico, hablándole las verdades a las personas, confrontándoles con el pecado y que del resultado se ocupe Dios. Hermano, eso no es nuestra meta. Si la gente rechaza, bien, hermano, rechaza, somos dignos de sufrir por el nombre. Pero si la gente acepta, gloria a Dios, hermano, habremos ganado una persona. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias te doy por este tiempo que hemos tenido acá escuchando de tu palabra. Gracias, Señor, gracias te doy, Señor, porque, Señor, hemos pasado un día muy especial en tu palabra. Hemos pasado un día muy lindo, Señor, escuchando de tus verdades espirituales. Hemos pasado un día especial, Señor, escuchando de que tú eres Dios, Señor, de que así como tú viviste, nosotros hemos de vivir, y así como tú predicaste el Evangelio, nosotros debemos predicarlo, Señor. Señor, que no tengamos miedo como iglesia de hablar un evangelio bíblico a las personas, Señor. Que no tengamos miedo del hombre, sino del nombre. Señor, que tengamos, Señor, ese temor de ti y que vayamos y prediquemos y hablemos el evangelio, Señor, en todo lugar. Que vayamos a hablarle y a decirle a las personas que si no se arrepienten y ni ponen su fe en Cristo, no irán a la vida eterna. Oh, Señor, perdónanos si hemos rechazado predicarle el Evangelio a alguien, porque hay pecados en nuestras vidas. Señor, perdónanos de no querer arreglar nuestro corazón, Señor, para ser obedientes a ti. Perdónanos por vivir en esa mediocridad espiritual, Señor. Pero, Señor, ahora tú has hecho un llamado a nuestras vidas a predicar un Evangelio así como tu palabra lo dice, así como tu palabra enseña. Señor, ayúdanos, guíanos como iglesia. Guía a la Iglesia Bautista Esperanza a publicar en todo lugar, Señor, que tú eres Dios y que tú enviaste a tu Hijo a salvarnos, Señor. Señor, ayúdanos a dar buenas nuevas a los pobres en espíritu, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar ese año agradable de ti, de redención hacia las personas. Mucha gente hoy en día afuera está muriendo sin ti. Y nosotros hemos de salir y predicar tu palabra. A quienes conocemos, invitarlos acá a la iglesia para escuchar un evangelio bíblico, Señor. Esa gente está respirando bajo la maldición de Dios. Esa gente está respirando bajo el juicio de Dios. Y hemos de salir y predicar el evangelio sin temor. Hemos de salir y aprender la palabra de Dios, buscarla, escudriñarla, para vencer el pecado, Señor. Para salir con poder y predicar tu palabra en donde sea, Señor. En la oportunidad que tengamos de hacerlo. Señor, líbranos de vivir mediocremente espiritual. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Quizá algunos, de hecho, pueden haber llegado acá luchando con ciertos pecados, Señor. Luchando con decir, yo conozco a una persona sin Cristo y no estoy predicando el Evangelio. Señor, dale la valentía, la fuerza, la claridad, el conocimiento que necesita para hacerlo, Señor. Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Señor, guíanos como iglesia y a cada uno de mis hermanos a ser un testigo fiel en donde ellos se muevan para que prediquen el Evangelio en todo lugar. Señor, tú nos has dado una misión. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para ti. Señor, te pido que eso se vuelva realidad el día de hoy. Que vivamos para ti, que prediquemos el Evangelio, que vivamos vidas dignas de ese Evangelio, de ese llamado. Señor, guíanos como iglesia, guíanos como matrimonio, guíanos como familias, guíanos como amigos, como compañeros, como hermanos, Señor. Elimina los pecados que puedan haber entre nosotros, Señor, que los venzamos, esa murmuración, flojera espiritual de no venir acá a la iglesia, de no estar leyendo la Biblia, ni tu palabra, Señor, ni estar orando. Líbranos de eso, Señor, y haznos creyentes firmes y fuertes, Señor, porque te necesitamos, Señor.
necesitamos de tu poder, necesitamos de tu salvación, de tu sacrificio. Tú fuiste la propiciación por nuestros pecados. Señor, tú nos has librado de todos los males que nosotros pudiésemos haber hecho. En tu divina providencia, tú quisiste que fuese así, Señor. Te agradezco enormemente por esto, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido especialmente para que hoy día, Señor, nosotros digamos en todo lugar, Señor, sea, Señor, que estemos en el trabajo, sea, Señor, que estemos en la universidad, en el colegio, en la calle, con nuestros vecinos, amigos, por nuestras redes sociales incluso, Señor, que nosotros seamos fieles testigos tuyos, Señor. No solamente sea algo de una oportunidad de un domingo, sino de cada día de nuestras vidas, de cada hora de nuestro día, de cada minuto y segundo que tú nos puedas dar de vida. Que sean para ti, que sean únicamente para ti. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor, de oración. Gracias por este tiempo que hemos tenido de predicación y de culto, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido por lo que tú estarás haciendo, Señor, en el día de hoy acá, en tu nombre.